quinto E. A ver, buenos días estudiantes del quinto año de secundaria, aula L. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática, asignatura de geometría. ¿Ya? Tema número 1, triángulos. Tema número 1, triángulos. Propiedades de los triángulos. ¿Ya? El triángulo rectilíneo, el perímetro de un triángulo rectilíneo o de cualquier triángulo o cualquier figura se representa por 2P. El perímetro viene a ser la suma de todos los lados. Ese es el perímetro. Los vértices vienen a ser, bueno, en este caso, este es A, este es B y este es C. El perímetro viene a ser la suma de AB más BC más el segmento AC. O sea, la suma de todos los lados. Ahora, los vértices van a ser los puntos donde se encuentran ambos rayos, ¿no? En este caso, A, B y C son los vértices. Los lados ya están, AB, BC y AC. ¿Ya? La notación. Un triángulo se denota por esta figurita que significa triángulo ABC. También se lee triángulos ABC. Esa es la forma de denotar un triángulo, ¿ya? La forma como denotamos un triángulo. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos? Según sus lados, un triángulo puede ser escaleno, puede ser isósceles o puede ser equilátero. ¿Cuándo decimos que un triángulo es escaleno? Cuando todos sus lados son iguales. Si todos sus lados son iguales, entonces deducimos de que todos sus ángulos, si todos sus lados son diferentes, entonces vamos a deducir que todos los ángulos también serán diferentes. ¿Cuándo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, los ángulos que se oponen también deberán ser iguales. Cuando el triángulo es equilátero, cuando sus tres lados son iguales. Si tiene tres lados iguales, las medidas de sus ángulos también van a ser iguales. Eso quiere decir que cada ángulo tiene que medir 60 grados. Eso es según sus lados. Ahora, según sus ángulos, puede ser rectángulo, acutángulo, obtusángulo. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que un triángulo es rectángulo? Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. Tiene un ángulo que mide 90 grados. Si tiene un ángulo que mide 90 grados, la suma de sus dos ángulos agudos, en este caso alfa y beta, también deberán de medir 90 grados. Bueno, en este caso ya sabemos, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la medida de los lados. C al cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado. Cuando el triángulo es acutángulo, cuando cada uno de sus ángulos interiores son agudos. Quiere decir, en este caso, alfa tiene que ser mayor de 0 y menor de 90. El ángulo beta también tiene que ser mayor de 0 y menor de 90. Y el ángulo teta mayor de 0 y menor de 90. Chicos, en resumen, para que sea acutángulo, la medida ya, repito, entonces para que el triángulo sea acutángulo, la medida de cada uno de sus ángulos tiene que ser agudo. Quiere decir que el ángulo alfa tiene que ser mayor de 0 y menor de 90. El ángulo beta tiene que estar entre 0 y 90. Y el ángulo teta también tiene que estar entre 0 y 90. ¿Ya? Ese es acutángulo. Ahora, ¿cuándo decimos que un triángulo es obtusángulo? Para que un triángulo sea obtusángulo, uno de sus ángulos tiene que ser mayor de 90 y menor de 180 grados. Uno de ellos, nada más. En este caso, beta tiene que estar en mayor de, en este caso sería mayor de 90,
Acá sería mayor de 90 y menor de 180. Estos sí necesariamente tienen que ser agudos. Mayor de 0 y menor de 90, mayor de 0 y menor de 90. ¿Ya? Eso sería la clasificación según sus ángulos. Ahora tenemos por acá, a ver, teoremas relacionados a las existencias. Chicos, para que este triángulo exista, se debe de aplicar las siguientes identidades, ¿ya? El valor de A tiene que ser mayor que la diferencia. En este caso vamos a suponer que B sea mayor. A tiene que ser mayor que B menos C, pero menor que B más C. Ahora quiero tomar C. C tiene que ser mayor que A menos B, pero menor que A más B. En resumen, para hallar la existencia de un lado, uno de los lados tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos lados. ¿Ya? Esa es la propiedad de existencia. Propiedades fundamentales. Bueno, esta propiedad es muy conocida, ¿no? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Ya? A ver, ahora tenemos el ángulo exterior. El ángulo exterior se obtiene sumando dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir que para hallar el ángulo X tengo que sumar dos ángulos interiores como alfa y beta. Teorema del pescadito. La suma de M más N es igual a la suma de alfa más beta. M más N es igual a alfa más beta. Teorema del boomerang, teoremas adicionales. El ángulo X se obtiene sumando alfa, beta y teta para hallar el ángulo X. Teorema de la mariposa. La suma de X más Y es igual a la suma de A más B. Teorema de la mariposa o la corbata, ¿no? X más Y es igual a más B. Teoremas fundamentales. ¿Ya? A ver. Ahora tenemos otras propiedades adicionales, como por ejemplo, la suma de estos dos ángulos es igual a 180 menos 0. Esta propiedad quiere decir, chicos, que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. ¿Ya? Y acá hay otra identidad más. Siempre y cuando estos sean bisectrices. ¿eh? Siempre y cuando estos sean bisectrices. Alfa, alfa, teta, teta. Acá está el ángulo X, acá está el ángulo A, el ángulo B. Quiere decir que el ángulo X es igual a la suma de estos dos ángulos entre 2. Repito, siempre que estos sean bisectrices, ¿no? Listo. Y por acá tenemos, a ver ahora. Bueno, esto es propiedad de la altura y de la cebiana. El ángulo formado por una altura y por una cebiana. Acá hay otras propiedades adicionales. Chicos, el perímetro, nota, dice, el perímetro es 2P, es la suma de la medida de sus lados, ¿ya? El perímetro se representa por 2P, ¿ya? Y por acá tenemos algunos ejercicios para desarrollar. Listo. Vamos a desarrollar algunos problemas en la pizarra, ¿ya? Saquen. A ver, por favor, los alumnos que están sin cámaras, canal, masa.
Ya, a ver, vamos a desarrollar los problemas que están en la ficha, ¿eh? Canal Vargas.
Ya, a ver chicos, ahí tienen ustedes los cuatro problemas de ahora lo tuyo, ¿ya? En esta figura me dice, en un triángulo rectángulo, un ángulo exterior mide 140, me piden hallar la medida del otro ángulo exterior del otro ángulo agudo. Este es el ángulo agudo, el otro ángulo agudo. Entonces quiere decir que su ángulo exterior es lo que te piden calcular. ¿Ya? Bueno, acá podemos hacer de dos formas, ¿no? Podemos hacer sumar los tres ángulos exteriores, igualarlo a 360 grados, o si no, puedo completar también, ¿no? Acá puedo completar esto de acá, como 40 grados. Entonces quiere decir que la suma de los dos ángulos agudos me tiene que dar 90 grados. Por lo tanto, esto tiene que ser 50 grados. La suma de un ángulo interior más un ángulo exterior, los dos tienen que sumar 180 grados, ¿ya? Entonces decimos que 50 grados más X tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X va a ser igual a 130 grados. Ahí quedó. También puedes hacer así, ¿ves? 140 más X. Acá también puedes tomar el otro ángulo exterior, que también va a ser 90. Puede ser así, ¿ves? 140 más 90 más X, igualarlo a 360 grados. También se puede hacer por ese caso, ¿ya? Problema 2, hallar la medida del ángulo X. Hallar la medida del ángulo X. Acá va a 60 grados, ¿eh? 60 grados. Chicos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Acá tengo 60. Eso quiere decir que la suma de esto más esto es lo que le falta a 60 grados para que sea 180 grados. Entonces, a 60 grados le faltaría 120. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 120 grados. Entonces colocamos acá 4 veces el ángulo alfa más 4 veces el ángulo teta. Los dos tienen que sumar 120 grados, ¿no? Porque es lo que le falta a 60 para que sea 180 grados. Lo divido entre 4, sería alfa más teta es igual a, entre 4 sería 30 grados. Ese es el valor de alfa y teta. Pero me piden calcular X. En el triángulo ADC, en este triángulo, la suma de estos dos ángulos agudos me va a dar igual a X. La suma de estos dos ángulos agudos opuestos me va a dar X. Quiere decir que X va a ser igual a la suma de alfa más teta. Alfa más teta vale 30. X es igual a 30 grados. Ahí quedó. Esa sería la respuesta. Eso sería la respuesta. A ver. Ahora tenemos el problema número... Ya. A ver, la número 3. AB, el segmento AB es igual al segmento BC. BC. Chicos, BC es todo esto. ¿Ya? BC es todo esto. Ambos son iguales, dice. AB es igual a BC. También CD, o sea, toda la base, CD es igual a ADE. A ver, también me están dando como dato de que CD es todo esto. Vamos a ponerle así, ¿eh? CD es todo esto. CD es igual a ADE, o sea, todo esto de acá. Ambos son iguales. CD es igual a DE. Listo. Por lo tanto, me piden calcular el valor de X. Esta figura que ustedes están viendo acá, chicos, este triángulo es isósceles, porque tiene dos lados iguales, ¿no? BC es igual a CAED, son iguales. Si tiene dos lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales.
A ver, eso quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Si este ángulo mide 40 grados, a 40 grados le está faltando 140 para que sea 180. Como son iguales, 140 lo divido entre 2. Eso quiere decir que este ángulo tiene que ser 70 grados y esto también tiene que ser 70 grados. 70 más 40, 140, 140 más 40 es 180. Ya está. Ahora, en este triángulo también es isósceles. Quiere decir entonces que la medida del ángulo C tiene que ser igual a la medida del ángulo A. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Quiere decir que este ángulo de acá también vale 70 grados. 70 grados. También vale 70 grados. Chicos, ángulos opuestos por el vértice, esto también vale X. Ahora, la suma de la medida de estos dos ángulos me va a dar este ángulo de acá. Ángulo exterior en un triángulo, ¿no? Entonces decimos acá que 40 grados más X me va a dar igual a 70 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 30 grados. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Ya? A ver, en el problema número 4 me dan como dato lo siguiente. Dice que AB es igual a LC. Y también LC es igual a NC, los dos. La medida del ángulo BML, que sería este ángulo, es el triple de CAB. Bueno, esos son los valores, ¿no? Esos son los valores que me dan. Esto de acá es isósceles. Quiere decir entonces, si esto de acá es isósceles, quiere decir que la medida de sus ángulos van a ser iguales. Eso quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Los dos tienen que ser iguales, ¿no? A lados iguales, la medida de los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Este ángulo se obtiene sumando estos dos. Entonces, esto de acá también va a ser 4 teta. Y esto de acá también tendría que ser 4 veces teta. ¿Ya? 4 veces teta. Ahora, lo que me están pidiendo calcular es cuál sería el ángulo teta, ¿no? ¿Entre qué ángulos dice? Calcula el menor valor entero que puede tomar CAB. ¿Cuál es el menor valor entero que puede tomar esto? Bueno, esto puede ser 30 grados. Si esto fuera 30 grados, acá tendría que ser 90, ¿no? Entonces esto tiene que ser agudo. Esto tiene que ser agudo, ¿ya? La medida del ángulo teta tiene que estar entre 0 grados y entre 90 grados. Esa es la medida del ángulo teta. Agudo, entre 0 y 90. Quiere decir que teta puede tomar valor desde el 1 hasta el 89. No puede ser 90, porque si esto fuera 90, esto de acá sería pues rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Puede estar entre 0 y entre 89, el ángulo teta. Ahora, si esto fuera 1, esto tendría que ser 3. Si esto fuera 20, esto tendría que ser 60, ¿no? 20 más 60 es 80, va a cumplir la condición. ¿Ya? A ver, chicos, copien hasta ahí, por favor, la primera parte. La primera partecita. A ver, Godoy, Godoy Díaz. Prenda su cámara, por favor. Profe, mi cámara está prendida. A ver. Ah, correcto. Ya, gracias. Estás trabajando con dos dispositivos, ¿no? Ya. Ya, vamos a trabajar la segunda parte, ¿eh?
Ya chicos, en el problema 1 me piden calcular el valor de X sobre Y, ¿ya? Miren, el valor de X se obtiene sumando estos dos ángulos. La suma de estos dos ángulos interiores me va a dar el valor de Y, ¿ya? Entonces decimos acá que el ángulo Y viene a ser igual a la suma de 50 grados más 20 grados. La suma de los dos me va a dar 70 grados. Ese es Y. Ahora, la suma de estos tres me va a dar 180 grados. ¿Ya? Entonces decimos Y. Ya sabemos cuánto vale Y. Sería 70 más 40 más el ángulo X. La suma de los tres me va a dar 180 grados. ¿Ya? 70 más 40 es 110, pasa a restar a 180. 180 menos 110, X es igual a 70 grados también. ¿Ya? Los tres tienen que sumar 180. 70 más 40, 110, quiere decir que X también vale 70 grados. Me piden calcular el cociente entre ambos. ¿Ya? Entonces decimos, por lo tanto, decimos que X sobre Y es igual a 70 grados entre 70 grados. El cociente de dividir dos números iguales es igual a la unidad. Quiere decir que esto de acá es 1. 70 grados entre 70 grados es igual a la unidad. Problema número 2. Sigamos practicando, ¿ya? Acuérdense que cuando esto de acá es en un cuadrilátero, cuando esto es una bisectriz interior y esto también es una bisectriz exterior, para hallar el ángulo X hay una formulita que les había puesto en la pizarra ahí, en la pantalla. Para hallar el ángulo X voy a utilizar la siguiente fórmula. Voy a sumar 80 grados más 120 grados. Voy a sumar 80 grados más 120 grados y lo voy a dividir entre 2. Esa es la fórmula que voy a emplear. Siempre y cuando sean bisectrices, ¿eh? Entonces quiere decir que el ángulo X es igual a 200 grados entre 2. La respuesta es 100 grados. Esa sería la respuesta, 100 grados. ¿Ya? 210 entre 2, 100 grados. ¿Ya? Eso sería la número 2.
Ya, a ver chicos, en el caso de los problemas 3 y 4, me piden calcular el ángulo X, ¿ya? A ver, vamos a completar, ¿ya? Esto de acá, el triángulo ABC es isósceles, por lo tanto, la medida de estos dos ángulos también tienen que ser iguales. A lados iguales, los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. Quiere decir que esto de acá tiene que ser 70 grados también. 70 grados más 70 grados es 140 grados. ¿Cuánto le falta a 140 para que sea 180? Le falta 40 grados. Esto tiene que ser 40 grados. ¿Ya? 70 grados más 70 grados, 140. Más 40, 180. Como esto de acá es un ángulo recto, quiere decir que este ángulo tiene que medir 50 grados. Es lo que le falta 40 para que sea 90. También acá es isósceles. Tengo dos lados iguales, por lo tanto, estos dos ángulos también tienen que ser iguales. Esto también tiene que ser X. Ahora, la suma de los ángulos agudos de un triángulo es 180 grados. Entonces decimos acá que un X más 50, los tres me tienen que sumar 180 grados. Resuelvo la ecuación. 2x es igual 180 menos 50, 130. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. X es igual a 65 grados. Ahí quedó. Ahí quedó. En el caso del problema 4, me piden allá, ¿cuál es el mínimo perímetro que puede tomar la figura? El mínimo perímetro. El mínimo perímetro depende del mínimo valor que puede tomar este lado. ¿Cuál sería el mínimo valor primero? Acuérdense, chicos, la propiedad que el valor de X tiene que ser mayor, primero la diferencia de 7 menos 5 y luego la suma de 7 más 5. Esos son los valores que puede tomar X. Quiere decir que X tiene que ser mayor que 2, pero menor que 12. A ver, mayor que 2, pero menor que 12, quiere decir que este lado va a tomar como mínimo valor 3 y como máximo valor es 11. Pero como acá me piden el mínimo perímetro, entonces quiere decir que X mínimo sería 3. El mínimo valor que puede tomar X sería 3. Por lo tanto, el perímetro sería con el mínimo valor. Sería 5 unidades más 7 unidades más X mínimo, sería 3 unidades. Eso sería el mínimo valor, el mínimo perímetro. La suma me va a dar 15. Quiere decir entonces que el perímetro de la figura tiene que ser igual a 15 unidades. Ese sería el perímetro mínimo. ¿Ya? Listo. Ahora, en el caso del siguiente problema, a ver dónde está. La número, a ver, en la número 5 me dicen calcular X si BD es bisectriz del ángulo ABC. Si es bisectriz, BD es bisectriz del ángulo ABC. Quiere decir entonces, chicos, que esto de acá es igual a esto de acá, ¿no? Son bisectrices. Hay una propiedad. El ángulo formado por esta altura y por esta bisectriz, ¿no? Para hallar este ángulo tengo que restar, chicos. Tengo que restar estos dos y luego dividirlo entre 2. Hago la diferencia y finalmente lo divido entre 2. ¿Ya? Entonces, sale más rápido aplicando la propiedad. ¿Eh? Puedo hacerlo así. Quiere decir que para hallar el ángulo formado por una altura y por una bisectriz X, voy a restar este ángulo mayor menos este ángulo. O sea, voy a restar 50 menos 20 y lo voy a dividir entre 2. Esa propiedad está en la ficha. ¿Ya? Esa propiedad está en la ficha.
Quiere decir que el ángulo X es igual a 30 grados entre 2. Y 30 grados entre 2 es igual a 15 grados. Ahí está la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a trabajar. Continuamos. Ya, en el caso del ejercicio 6, esos son los datos, ¿ya? Me dicen que AB es igual a BD. AB es igual a BD, ¿ya? Entonces quiere decir entonces que este lado, AB, es igual a este lado de acá. A ese lado. Es isósceles entonces. Chicos, por lo consiguiente, esto también tiene que valer, esto también, a ver, este lado mide W más 15. Quiere decir que este ángulo también tiene que medir W más 15. También tiene que medir W más 15. A lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales, ¿no? Este ángulo mide 15 más W, esto también tiene que medir 15 más W. Ahora, la suma de los tres los puedo igualar a 180 para poder hallar el ángulo W, ¿ya? Entonces decimos así, ¿ves? Decimos así, 15 grados
más W, más W, más otro W más 15, otro W más 15, los tres me va a dar 180 grados, los tres. Sumo 3 W, 3 W, 15 más 15 es 30, es igual a 180. 30 grados pasa a restar al otro lado. 3W es igual a 150 grados. 150 grados. A ver, los alumnos Massa, García, Iñiquén, por favor, ¿eh? Tienen que estar con las cámaras prendidas, ¿eh? Entonces decimos que W es igual a 150 sobre 3. 150 sobre 3 es igual a 50 grados. Ese es el valor del ángulo W. Pero me piden hallar el ángulo θ. Entonces voy a reemplazarlo ahora en este triángulo de acá. En este triángulo. La suma de los tres me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Empiezo por acá. W, acá sería W más 15, así, más el ángulo θ tiene que ser igual a 180 grados. A ver, W vale 50, 50 más 50 más 15. 50 más 50, 100. 100 más 15 sería 115. 115 más el ángulo θ es igual a 180 grados. 115 pasa a restar, quiere decir que el ángulo θ es igual a 65 grados. 65 grados. Ya está, ¿ves? Eso es lo que te piden calcular, la medida del ángulo θ. A ver, tomen nota, por favor.